Señores, estamos de regreso. Esto es Despierta con CDN. Son las 8:07 de la mañana. Gracias a ustedes por estar ahí en sintonía de Despierta con CDN, donde quiera que nos esté viendo, en su celular, en su casa, en fin. El tema de hoy es el tema que tiene ya semanas y al que mucha gente está buscando ya tener un descanso, un respiro. Hoy es un día para la reflexión y queremos invitar, o quisimos invitar, a dos buenos amigos que nos ayudan a pensar. Yo creo que eso es muy importante en estos días, pensar. Una palabra tan sencilla, pero que involucra tantas cosas. Mario Dávalos es estratega, es consultor político y está con nosotros. Y también Iván Campo, que es el director general de la firma en consultoría JIC. ¿Cierto, Iván? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mario? Encantadas de tenerlos por aquí. Buenos días. El país está en elecciones. Hace algunos días estábamos todavía en pelota con la Serie del Caribe, pero el otro deporte nacional es la política y queremos saber cómo ustedes están visualizando el espíritu democrático del país, esas ganas o no de participar en el proceso del Estado de la Democracia, Mario. Tus primeras impresiones. Mira, de entrada, yo creo que una de las grandes preocupaciones es la alta abstención que se espera, sobre todo en las municipales. Se espera muy alta abstención yo creo que sobre todo en los grupos, en todas las investigaciones que hemos hecho, cualitativamente hablando, hemos visto la juventud muy desentendida de la política, mucha desconfianza en los políticos, hay un hartazgo generalizado con todo lo que tiene que ver con política en las generaciones nuevas y yo predigo que va a haber muy poca participación en la juventud en estas elecciones del domingo. ¿Cuáles son los números que ustedes están manejando en los estudios recientes, abstención? No te puedo decir un número exacto, pero entiendo que un 40, un 45% de abstención pudiera ser normal. Es muy preocupante la desconfianza que hay con los políticos hoy, la falta de credibilidad, la necesidad esta como de modernización que no sucede, que la gente espera y siente que todavía no termina de pasar y hay mucho desencanto definitivamente con la política en general. Iván, las empresas, ¿cómo lo están viendo y ustedes ahí en la firma? Yo lo que veo que siempre que llegamos a un proceso electoral, pues te planteas, te tienes que manejar en términos de incertidumbre, ¿no? Si a eso le añades lo que dice Mario, por ejemplo, vinculado con la desconfianza hacia la manera de hacer política, pues entonces tú puedes correr el riesgo de entrar en un momento de parálisis, que no es lo mejor que le puede pasar a un país cuando llega un torneo electoral, pero creo que es de lo que todos hablamos, ¿no? Es decir, ya desde el año pasado se decía, bueno, año que viene, año de elecciones, vamos a ver qué es lo que va a pasar, vamos a ver si podemos tomar decisiones mientras esto está pasando. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y desde la propia clase política se tendría o sea, son muchos años ya que estamos en este tipo de procesos, bueno, ¿cómo podemos poner nosotros también de nuestra parte para, lo primero, conectar con la gente y con las nuevas generaciones, que ahí es donde quizá puede haber una de las claves, ¿no? Que estamos haciendo mal, que no llegamos a conectar con estas generaciones, el nuevo votante sobre todo, y luego también cómo cambiamos la forma de llamar al voto para, hablamos siempre del voto consciente, frente a un voto más emocional, más de me gusta este candidato, ¿no? El me gusta que ponemos en las redes sociales, bueno, pues lo llevamos practicando, me gusta, pero quizá luego no entramos en aspectos donde, ok, ¿qué han hecho estos candidatos o qué me están planteando que van a hacer? ¿Dónde entramos en términos de la transparencia, de la información que nos están dando, de la credibilidad que puede tener el propio candidato o los propios candidatos y luego también incluso de la integridad que podemos ver dentro de ellos, ¿no? Y luego yo también creo que hay un aliciente este año y es que estábamos habituados a unas elecciones en las que había dos partidos, prácticamente eran dos partidos. Sí. Este año tenemos tres. Hay números que dicen cómo se están comportando. La boleta no nos dice eso. Las encuestas están Óyeme, espérate, esa boleta no nos dice que yo estoy contigo, pero ojalá fuera así. Tienes una atomización de partiditos pequeños que siempre ha pasado y que se sumaban. Pero en el fondo, o sea, la gente está pensando en tres partidos, PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Antes era o PLD, o PRD en su momento, o PRM. Entonces, bueno, yo creo que eso también cambia un poquito la forma de afrontar este torneo electoral. Si le suma más o no incertidumbre, pues sería cuestión de poder verlo, pero yo creo que sí, quizá genera otro aliciente a la hora de ver y de hacerte otras preguntas, ¿no? Hasta qué punto pues alguien del PLD puede estar pensando en
en determinado momento, igual en las elecciones, de sumarte a la fuerza del pueblo. Se habla mucho de que las elecciones municipales son estas en las que vas a poder elegir un alcalde de un partido, elegir un regidor de otro regidor de otro y tal. Esa atomización hay que ver cómo se va a manifestar. Y luego sí me resulta un poco preocupante, veremos cómo se manifiesta definitivamente la ciudadanía, pero esos niveles de abstención que se esperan para las elecciones municipales, pues sí habría que pensar mucho en eso para ver cómo se motiva a la gente a votar. Estas elecciones son municipales y en la campaña de lo que menos se habló fue de propuestas municipales, o sea, dirigidas a los municipios. Eso es evidente, pero también yo creo que uno tiene que reconocer que la gente no muestra interés en eso. O sea, nosotros como medios de comunicación estimulamos el debate y pedimos propuestas, pero también sabemos que la gente no está, como se dice, esperando propuestas y votando por propuestas. Falta contenido, pero tampoco es que la gente está esperando eso ni no vota por eso. La gente vota por otros factores. O sea, no sé si el voto normalmente es muy emocional, aunque digamos que no, aunque pensemos que no. Pero yo creo que es un deber de la política, más allá de lo que el votante termina eligiendo, poder llevar la decisión a un terreno de propuestas. Esta ha sido una campaña hasta ahora muy cosmética, muy de redes, muy de fotos, muy de video, donde ha habido una campaña muy vacía en contenido, en sustancia. Todo ha sido muy emocional, todo ha sido muy superficial, y es verdad que hay una falta de interés de la ciudadanía. Yo creo que ahí hay una responsabilidad casi de la ciudadanía de entender que la política es una consecuencia del voto. Y yo creo que la ciudadanía tiene una relación con la política donde se queja mucho de los políticos, pero tampoco asume su deber, ¿no? Hay un estudio muy interesante de dos académicos, publicado un libro que se llama Democracia para Realistas, y termina concluyendo que el gran problema de la democracia son precisamente los votantes, que terminan votando por quien me cae bien, por quien me entretiene. Y algo interesante en República Dominicana particularmente, a diferencia de otros países, es que estas preferencias no son ideológicas, sino que son actitudinales. O sea, cuando tú empiezas a ver cuáles son las preferencias políticas, te das cuenta que van de izquierda a derecha en una sola persona. Me gusta un candidato conservador y me gusta un candidato de izquierda y me gusta... porque son muchos de actitud. Y de una actitud que viene también muy solicitada a las nuevas generaciones de hacer una política menos confrontacional, más cercana, más humilde y ese tipo de cosas, pero termina siendo una decisión mucho de esta persona me cae bien porque tiene una actitud correcta. La falta de ideología en la política, la ideología aquí nosotros estimamos que hay un 70% de las personas no le interesa nada de izquierda ni de derecha, es un tema que simplemente no le preocupa. Yo no estoy seguro que eso sea malo necesariamente, yo creo que eso ha evitado, yo creo que esa falta de ideología también ha tenido una consecuencia positiva, que es esta estabilidad política que hemos tenido, porque no hay una polarización tan fuerte. Entonces tiene un lado positivo, pero también produce esa falta de propuestas, porque no hay que defender una posición ideológica, sino que simplemente hay que caerle bien al votante. Y creo que ahí tenemos una gran tarea por hacer, creo que es responsabilidad de los partidos y de los candidatos poder tener propuestas concretas, aunque también sigan, ¿no?, ese objetivo de ser atractivo, de ser carismático. Pueden combinar las dos cosas, una Correcto. cosa no impide la otra, ¿verdad? Exactamente, eso yo creo que por ahí... Lo que pasa es que teniendo una ideología clara y dura no le cae bien a todo el mundo. No, Pierde una masa electoral importante. Y es difícil la coherencia en el tiempo. Claro. Pero aquí por eso también ves que las personas pueden brincar de un partido a otro muy fácil porque no hay una ideología que se lo impida. Son diferencias operativas y logísticas en los partidos y una diferencia sobre todo de percepción moral. Una política muy moral, no una política de ideas ni de propuestas. Ahora, de todas formas, si vemos lo que ocurre, estamos ahora enfocados en unas elecciones municipales. Lo que hay que ver es cómo han hecho campaña los candidatos municipales en sus municipios, que es donde tienen que conseguir el voto. Quizá de cara a las presidenciales, y este es un país presidencialista, incluso vemos la injerencia de lo que es un gobierno dentro del desarrollo de las comunidades, de los municipios. Entonces, habría que ver cómo les ha funcionado a los candidatos ese acercamiento con su votante directo.
Quizá nosotros a veces nos perdemos mucho también en las grandes propuestas nacionales, transformación país, pero ahora lo que se trata es, si yo quiero cambiar mi municipio, ¿cuáles de las propuestas de estos candidatos que están en mi municipio me pueden convencer más de que se va a hacer así? Es decir, ahí es donde quizá haya que empezar a trabajar muchísimo más en la valorización que tiene que dar un municipio a este tipo de elecciones, ¿no? Es decir, necesitamos, quizá las grandes políticas públicas no van a cambiar lo que pasa en mi municipio. Habría que ver cómo logro revertir esa situación y decir, cómo puedo lograr que eligiendo a tal o cual candidato, las cosas en mi municipio empiecen a cambiar de una forma que mejore mi calidad de vida. Entonces, yo creo que para las presidenciales y el Congreso vamos a vivir un proceso un poquito diferente. Sí es cierto que mucha gente está pensando en mayo, no está pensando en este domingo, pero este tipo de cosas también yo creo que esa educación cívica hacia cambiemos las cosas desde abajo, por decirlo de alguna forma, desde mi círculo de convivencia habitual, que en el caso de uno puede ser Santiago de los Caballeros, en el otro puede ser Higüey, en otro puede ser Cutupú en La Vega, es decir, veamos cómo eso también lo podemos incentivar, porque quizá esos grandes procesos de transformación que necesitamos como país pueden llegar si empezamos a ver la política también desde abajo y empezar a cambiar las cosas dentro del municipio. Y ahí creo que es donde los candidatos de los municipios pues tienen mucho que decir. Nosotros hemos llegado a las elecciones municipales en una situación, obviamente, que todos los que compiten se consideran ganadores, y aunque ellos sepan que van a perder, les dicen que van a barrer en las elecciones. Entonces hemos llegado así, con una declaratoria de 19,000 candidatos, más de 19,000 que hay, diciendo que van a ganar y que son los favoritos. Pero frente a ese discurso, la población siempre disponía de la información de las firmas encuestadoras, que te decían, no, y más o menos se tenía la idea de quién, por dónde va la preferencia y por dónde no está la preferencia del elector. Vamos a las elecciones municipales y hace más de 3 meses que no se publica una encuesta de las firmas que están más acreditadas, porque los partidos viven publicando muchísimas cosas, pero las firmas con crédito en la población, con mayor crédito en la población, no han publicado y vamos como a ciegas. Uno no sabe, a expensas de lo que ellos dicen, pero hasta ahora no podemos creer en eso. Me gustaría la valoración de ustedes sobre esta situación. Sin encuestas, no sabemos por dónde andan las preferencias. Mira, vi una encuesta reciente del Centro Económico del Cibao. El Centro Económico del Cibao, hay que decir que aunque ha tenido una trayectoria de mucha credibilidad, por la cercanía que hay al gobierno, hay que mirar las encuestas con una lupa, ¿no? Pero las encuestadoras más neutras y más grandes, Mark & Penn, Gallup, Greenberg, la verdad que no han publicado nada sobre municipales. En este país es muy normal que se publiquen muchas encuestas falsas y que te ofrezcan incluso encuestas falsas para dar esa falsa sensación de victoria, que realmente no ayuda en nada ni aporta en nada. Es un autoengaño. Yo no logro comprender a quién se le ocurre, o sea, no es verdad que nadie cambia su voto por una encuesta falsa. Sin embargo, ha sido muy común ver encuestas, no voy a decir que difieren por unos punticos, sino que difieren por 20, por 30 puntos. A mí personalmente me han ofrecido en el pasado una encuesta hecha a la medida, o sea, es algo que tú lo recibes como una propuesta. Me parece una práctica... Y si existen es porque alguien las está pagando. Claro, es una práctica torpe, es una práctica que no es efectiva, pero que apela mucho a la vanidad de muchos candidatos, sobre todo en su campaña, ¿verdad?, de sentirse, de dar esa sensación. Yo estimo, es muy importante para la oposición estas elecciones, porque sobre todo en la oposición tenemos que entender que hay una reorganización entre PLD y Fuerza del Pueblo que todavía no se define y que se va a definir a medida que pasan estos procesos, tanto el municipal como el presidencial. Hemos tenido en el pasado 3 partidos cuando estaba el Reformista, el PLD, pero siempre 3 partidos como que se expanden y luego vuelven y se concentran en 2. Y yo creo que terminará pasando lo mismo, ¿no? De estas elecciones saldremos con 2 partidos, por lo menos 2 partidos fuertes. La falta de encuestas, yo no conozco la razón de por qué ha sido así. Me resulta muy curioso.
creo, a nivel personal, por investigaciones propias, que en la parte urbana el oficialismo tiene una ventaja y en la parte rural creo que se le va a hacer un poquito más difícil. Aunque he visto datos sobre Santo Domingo y Santiago, no he visto datos sobre municipios más pequeños, rurales. Sin embargo, de manera empírica, en investigaciones mucho más empíricas que hemos hecho, pues hemos visto una diferencia entre lo urbano y lo rural, pero hay que también entender que este país ya tiene un 80% de urbanización, por ende hay una gran mayoría de los principales municipios que están urbanizados, donde están la mayor cantidad de votantes. Yo creo que hay un voto oculto que no se refleja en las encuestas, que es un voto medio vergonzoso, un voto medio un poco de vergüenza, no necesariamente un voto de castigo todavía. Yo no creo que todavía hay un rechazo tan grande al oficialismo para ver un voto de castigo, pero sí hay un poco un voto de vergüenza, de gente que dice yo quiero votar con este, pero me da vergüenza decirlo en una encuesta. Y creo que eso va a haber una discrepancia ahí entre el voto y las encuestas que puede ser importante en algunos municipios rurales sobre todo. Y son cosas que hemos visto en pasados torneos electorales. Aquí hubo cierta sorpresa con los números definitivos de los resultados electorales que hubo y lo que habían dicho ciertas encuestas. Estados Unidos nos sorprendió muchísimo. Y yo creo que quizá es algo que dice Mario, ¿no? ¿Hasta qué punto ya la población está, cuando le hacen una pregunta sobre por quién vas a votar, cuál es el partido de tu preferencia, cuál es el candidato de tu preferencia, está siendo honesto o sincero con lo que está diciendo y no está diciendo algo por caer bien o porque no quiere revelar lo que realmente a mí no me interesa decirte por quién voy a votar, ¿no? Nosotros no hacemos encuestas, sí hacemos estudios de conversación, Claro. Y entonces, pues en ese sentido, ahí puedes ir viendo la espontaneidad de la gente, que es una manera, hoy las tecnologías te permiten, ¿no? ¿Cómo ver funciona todo eso de los estudios de conversación? A ver, la gente se expresa hoy, dice todo lo que quiere por las redes sociales. Es cierto que hay unas redes y unos medios que son abiertos, en los que las tecnologías, la inteligencia artificial, de lo que tanto se está hablando, Claro. que se está diciendo que puede ser un peligro, bueno, la inteligencia artificial está ayudando a poder ver estas masas de información, ver estas conversaciones y entender realmente por dónde van las cosas en este tipo te sirve para cualquier cosa, es decir, para solucionar una crisis, para posicionar, para posicionar un producto. Claro. Es decir, y esa es la espontaneidad de la gente, porque tú cuando puedes pensarlo, cuando yo pongo un tuit, pues quizá yo sí lo pongo con cierta conciencia de cómo voy a escribir ese tuit, pero hay mucha gente que se expresa muy libremente. Y luego tienes las redes cerradas, que ya pues hay una serie de aspectos digamos legales, de privacidad y tal, que no puedes intervenir, pero yo suelo decir que lo que pasa en las redes cerradas, en un Instagram, en un TikTok, en un LinkedIn, son cosas que quedan en familia, ¿no? El tema es cuando ya esas conversaciones que están en esas redes cerradas trascienden a una red como X, el antiguo Twitter. Ahí ya se convierte en un tema de debate público. Y entonces, pero sobre todo la gente es espontánea en sus cosas. Ahí no se va a pensar la pregunta de yo voy a votar por tal, no. ¿De qué está hablando la gente con referencia a los candidatos? ¿De qué está hablando la gente con referencia a las propuestas? ¿De qué está hablando la gente con referencia a los temas que le están preocupando? Nosotros ahora estamos cerrando un estudio vinculado con Riesgo País y una de las cosas, o sea, lo que más se destaca y se ve como un riesgo para este país en este año 2024 son las elecciones. Todas las elecciones, claro. Wow. Mario, Iván, a mí me luce interesante evaluar con ustedes el tema de inversión en los procesos electorales. Sobre todo bajo el entendido de que hay quienes consideran que procesos electorales de manera separada representan un gasto importante para el país o una inversión, según el ojo con que se vea. Lo que termina significando cada una de estas campañas, lo que termina significando las acciones, las caravanas, o sea, la efectividad versus la inversión. O sea, estamos hablando de mucho dinero en estos días. Ayer yo lo mencionaba en el comentario porque realmente estoy preocupada y en cierta forma hasta asqueada por la cantidad de plata que yo sé que se está moviendo para estos 2 o 3 días, incluyendo el día de la elección, solamente para movilizar ciudadanía a votar. Véalo desde el punto de vista hasta más benevolente. Mira, yo recuerdo ver un dato el año pasado, no recuerdo exactamente el dato,
pero me acuerdo un dato en uno de los seminarios de la George Washington University, Sí. de que el voto en República Dominicana era el voto más caro de la región. Lo sigue siendo, Cuando ¿sí? calculaban la cantidad de votos y la relación con la cantidad de dinero que se invertía en la campaña, era el voto más caro de toda la región. Pero eso no lo piensa la Junta Central Electoral, que ha puesto un límite de, creo, ¿cuánto es? Está en tu ley, trabajo de hoy, Yanesi, en el sí. periódico El Caribe, búsquenlo, por favor. Ajá. Creo que es un peso con 60, algo así. Sí, la ley establece unos rangos de cuánto puede invertir cada candidato con relación al número de votantes. Así se establece. Pero eso es. Eso está ahí- muy separado y divorciado de lo que es la realidad. Y hay muy poca capacidad de supervisar y de penalizar cualquier tipo de violación a esa ley. Aquí se invierte mucho dinero en política, en campaña, sobre todo mucho en la amplificación de toda esta campaña. Este ha sido un proceso donde yo no he visto muchas caravanas, no necesariamente propuestas, no necesariamente spots interesantes, o sea, de hecho en las municipales yo no he visto un solo spot o un solo acción de campaña que me haya parecido astuta e inteligente, sino que ha sido como muy burdo, mucho de Yo he volumen. visto uno y te lo voy a decir fuera del aire. A ver. No, fuera del aire, claro. Porque si no estaría... No, además estaría violentando la ley. Yo he visto Ni hoy, ni uno mañana, solo ni el que domingo. me ha parecido interesante y estoy contigo, ¿eh? Pero creo que ha habido poco de eso, o sea, poca creatividad, poca estrategia, muy poca estrategia. Estrategia no me refiero solamente a estrategia de comunicación, me refiero a la capacidad de seguir un hilo estratégico, de disciplina estratégica, de decidir una ruta y darle por ahí, ser coherente y construir por ahí, sino que ha habido muchas acciones muy aisladas, muy separadas una de otra. A mí me parece unas elecciones que a nivel estratégico y de comunicación dejan mucho que desear. Iván, estrategia, comunicación, inversión o gasto. No, a ver, tú hablabas de la separación de las elecciones. Sí, también. Yo hoy escuchaba, por ejemplo, viniendo para aquí un comentario en una emisora de radio diciendo, bueno, habría que pensar en unificarlas. Desconozco cuál fue la motivación que llevó a separarlas, pero a mí me parece un ejercicio sano. Por lo que decía antes, es decir, no veamos que las riendas del país o las transformaciones o las políticas tienen que ser siempre desde arriba, desde un gobierno o desde un congreso. Yo creo que ahora se habla mucho de los presupuestos participativos, Sí. donde se le pregunta a la comunidad en qué quieres que se gaste el dinero que le toca a tu comunidad. Entonces yo creo que en ese sentido, si podemos avanzar por ese lado, el poder municipal, que no existe, es decir, se habla del poder legislativo, Sí. el poder ejecutivo y el poder judicial. Existía en la primera constitución de la República Dominicana. El poder municipal puede ser quizá ese poder que puede ayudar a que las cosas pasen de otra manera para bien, pero es un tema que hay que trabajar. Por eso yo creo que elegir de la manera más autónoma o independientemente posible a quienes van a gobernar en tu municipio Sí. puede ser un ejercicio muy sano para construir transformaciones positivas. Lo otro, es decir, unificar todo y que pueda haber los famosos arrastres, que de todas formas en cierta manera se ve, porque los candidatos presidenciales han estado participando de las elecciones. Es que no hay una municipales. valla. Son no los tan protagonistas sin de la figura caravana, otro. ¿se fija? Sí, pero pasa en el resto de los países también. También, claro. Es decir, al final, el gran candidato va a tratar de respaldar porque necesito ver si te puedo apoyar para que tú... ¿Por qué? Porque al final, cuanto más terreno ganes, municipal, provincial y a final del país, pues tendrás más posibilidades de poder poner en marcha los proyectos que tú quieres dentro de tu propuesta para gobernar. Pero creo que ese ejercicio de tenerlas separadas nos cuesta más dinero, que hay que ver cómo hacemos que las elecciones nos cuestan menos, habrá que ver cómo hacerlo, pero creo que puede ser un ejercicio muy sano de transformación. Bueno, pero es un esquema que no es una separación real, sino con un periodo muy corto de 3 meses. ¿no? Sí. Y O existe- sea, nosotros ya tuvimos el esquema de separación real con 2 años de y Con 2 existe años de la diferencia. probabilidad de que tengamos 3 elecciones en un año. O sea, Exactamente. hay una probabilidad, Sí. ya podemos evaluar si es grande o es pequeña, La de segunda vuelta. pero existe una probabilidad de que tengamos 3 elecciones en un año, Claro. lo cual sería obviamente, aquí como todo se termina frizando, toda la inversión termina, esperemos que pasen las elecciones. El país ¿Desde medio se- cuándo está parada eso? ¿Desde cuándo la gente dice, aguántame ahí, Iván? Yo creo que venimos desde el año pasado pensándonoslo mucho. Ay, pero muchos haciendo. Mario, ay, ya Nos tenemos que ir a producción la dice pausa, que sí. tenemos que irnos obligatoriamente, pero no podemos irnos sin la opinión de ustedes más independientes.
que sin febrero no hay mayo. Eso se ha vendido y otros dicen, no, sí, es importante, pero no tanto. Brevemente, la opinión de ustedes con Yo relación creo que hay a una eso. relación directa entre las dos cosas, pero que no es una relación perfecta. Hay un peso de partidos y un peso de candidatos. Y hemos visto la diferencia de evaluación que tiene la población sobre partidos y candidatos. Lo vemos en el presidente y su partido, donde el presidente le lleva 20 puntos. Lo vemos en el pasado con el presidente Medina y su partido, también había una gran diferenciación. Lo vemos ahora, por ejemplo, en las municipales con un partido Fuerza al Pueblo versus las perspectivas de alcalde. O sea que hay una relación directa entre febrero y mayo, pero no es una relación que yo veo que es totalmente condicionante. Bueno, gracias a ambos por habernos acompañado en esta mañana. Es siempre interesante tener sus valoraciones, sus perspectivas. Estaremos muy atentos a sus redes sociales de ambos. Y bueno, y cualquier mensaje se agradece, porque la cobertura que tenemos aquí en CDN va a ser de horas y horas. Así que, Iván, Mario, cualquier apoyo, si ustedes quieren venir como invitados, bienvenidos serán. Gracias a ustedes por estar acá y bueno, veremos qué ocurre el próximo domingo. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias a ustedes. Vámonos a la pausa, amigos. Usted despierta con CDN.